Bueno, hablemos ahora de la demanda de los argentinos por residir en el Uruguay. Se incrementaron, andan en el orden del 70%, ¿no? El incremento de consultas de argentinos para mudarse o invertir en el Uruguay. El gobierno argentino, atención, a raíz de toda esta ola de consultas, quiere, el presidente, es un deseo, no es que ya esté esto, cobrar un impuesto a los argentinos que se muden y que opten por la residencia fiscal en el Uruguay. Porque si optan por la residencia fiscal en el Uruguay pueden pedir licencia fiscal en la Argentina, entonces no pagar impuestos allá. Y en los números ahí está la conveniencia de venir, sumado a otras características que tiene con la seguridad, bueno, con el tema de la pandemia, que bueno, Uruguay ha demostrado ser un país que la ha manejado muy bien y bien distinto a lo que es la realidad de la República Argentina. La calle Pou quiere además atraer a 100.000 extranjeros de buen poder adquisitivo como forma de mover la economía del país, ¿no? Eso lo ha dicho explícitamente el presidente, son 100.000 y los hay, ¿no? Ya de hecho, yo que estoy por aquella zona, se ve más movimiento que cualquier otro invierno. Claro, hay un movimiento distinto, hay una efervescencia. Ya vamos a estar hablando de los incentivos fiscales que está ofreciendo ahora el gobierno. Han bajado los requerimientos para motivar la llegada de los hermanos argentinos. Qué lindo que es Uruguay, también. Divino. Ellos nos aman. Pero más allá de lo... Ahí está la canción. Sí. Más allá de lo que creemos nosotros o hay esta sensación térmica de que los argentinos quieren venir al Uruguay, fuimos a consultar cifras. Si bien todavía no están las cifras específicas, fuentes del consulado uruguayo en Argentina nos dieron unos porcentajes. Dicen que el consulado uruguayo allí en la Argentina recibió más de 100 consultas por día de argentinos que buscan averiguar cómo acceder a la residencia, ¿no? 100 por día, ¿no? Es un flujo bastante grande. Si bien también nos decían que ya antes de la pandemia había un interés de los argentinos por interesarse a ver cómo podían hacer para ser residentes aquí en el Uruguay. Este crecimiento significó más de un 20% de lo que se venía habitualmente previo a el coronavirus. Y además, en este momento hay más de 700 personas en lista de espera para acceder a la residencia. O sea, ya hay 700 personas que están a un pasito de venirse a vivir al Uruguay. Les voy a contar rápidamente cómo hace un argentino para sacar su residencia en el Uruguay. Y es muy fácil, tal vez este trámite que es tan sencillo motiva de alguna manera a hacerlo. Así como aplica para los argentinos, aplica para todos aquellos que formen parte de países del Mercosur. Bueno, ¿cómo es que es el trámite de residencia permanente en Uruguay? Si un argentino quiere venir a vivir aquí, tiene que presentar documento de identidad vigente y en buen estado, ¿tá? Esto quiere decir el DNI, la cédula, el pasaporte, lo que tenga. Certificado de antecedentes penales durante los últimos 5 años, ¿no? Si es un argentino, antecedentes penales en su país durante los últimos 5 años y certificado de vacunas uruguayo que lo deben tramitar. Esto no es excluyente para comenzar el trámite, pero bueno, también está especificado allí en los datos que da la Cancillería. Pero ¿qué pasa si la persona tiene familiares uruguayos? Es un tanto más fácil. Bueno, tenés que presentar también documento de identidad vigente y en buen estado, acreditar mediante partidas vigentes el vínculo con una persona uruguaya. Yo tengo un hermano, tengo a mis papás viviendo en el Uruguay y soy argentino, bueno, acredito que ellos tienen residencia aquí y ya me ayuda para generar este vínculo. Y, bueno, por supuesto, como decía, presentar la cédula y el pasaporte y con eso ya arranca el trámite, que es bastante fácil. Pero lo que le pasa al consulado es que tienen muchas solicitudes, ¿no? Claro. Hay más de 700 personas en lista de espera. No, y pensando en aquellas personas que veranean siempre en Punta del Este, por ejemplo, algunos probablemente tengan propiedades y capaz que en ese sentido también se puede facilitar o acelerar la cuestión. Todos los documentos extranjeros tienen que presentar apostillados y se reserva el turno a través de la web del consulado y el trámite no tiene costo, es bien sencillo. Pero digamos, otra señal de que los argentinos tienen interés en el Uruguay, más allá de las cifras que conseguimos a través de la Cancillería, es que hay colegios que nos contaron que el interés de los argentinos para que sus hijos se puedan inscribir en estos colegios es muy grande. El International College, desde que empezó la pandemia, le dijo a la producción de Buen Día que tuvo 100 consultas sobre los cursos. Mirá. Y el 85% de esas 100 consultas es de argentinos, ¿tá? Para el segundo semestre, 50 personas iniciarán los cursos, 50 argentinos, niños argentinos iniciarán los cursos, y para 2021 ya hay inscriptos de extranjeros, o sea, ya se anotaron también para venir el año que viene. Así que, bueno,
hay un May, interés real y que se dicen cifras. ¿te dijeron cuánto tarda más o menos en esto de la residencia o varía? Depende de la cantidad de personas que tengan para hacer el trámite. Claro. Ahora con el tema de la pandemia, están teletrabajando, o sea, van pocos días y no hay tanta gente trabajando allí en la embajada, demora Tarda un poquito más. Y además, previo a la pandemia, ya habían consultas, ya había gente en lista de espera, entonces se atrasó todo un poquito. Tenemos por una Florencia Sader, la saludamos, agente inmobiliaria del departamento de Maldonado. ¿Cómo está, Florencia? Gracias por tomarte un tiempito para nosotros esta mañana. Estabas ahí escuchando todas las cifras que estábamos dando. Yo quiero agregar puntualmente los dos incentivos, o por lo menos los más importantes que ha dado el gobierno en estas últimas semanas para estimular todavía más estas consultas. Se baja el volumen de inversión requerida para obtener la residencia fiscal, con un inmueble del orden de los $370.000 y 60 días al año de residencia fiscal aquí es suficiente como para ya tenerla. En el caso de tener una empresa, la inversión baja a $1.600.000, era como casi de 4 millones, con la condición de que esa empresa genere unos 15 empleos, unos 15 puestos de trabajo. Estos son algunos de los estímulos que está dando el gobierno del presidente Lacalle para que los argentinos vengan al Uruguay. Por ejemplo, si un argentino consigue la residencia fiscal uruguaya junto a la baja fiscal en su país, no va a pagar impuestos por las rentas que tenga, por supuesto, en el país, ¿no? Y esto ya es una condición que por sí misma hace que las consultas exploten. ¿Vos cómo estás viendo el mercado, Florencia? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, muchas de las cosas que dijeron, lo que hay es muchísimas consultas, ¿no? Porque, bueno, Punta del Este tradicionalmente para los argentinos lo sienten como suyo, o sea, en este momento tiene el agregado que, bueno, es otro país y debido a justamente lo que decías, la presión fiscal y también en este caso la cuarentena tan severa, sobre todo que se vive en Buenos Aires, ha hecho de Punta del Este un lugar muy atractivo para los argentinos. Claro, vos que estás ahí en la ciudad, ves movimiento, efectivamente. Es lo que se dice, ¿no? Es lo que uno ve en las redes. Hay una buena circulación de ciudadanos argentinos, incluso desde antes de estas medidas, ¿no? Ya cuando pudieron venirse y escapar de la cuarentena, lo hicieron, ¿no? Bueno, después está toda la polémica de si realmente cuando llegan cumplen con esa cuarentena, esa ventana de 7 a 14 días, ¿no? ¿Cómo vos percibís realmente esto que miden las redes sociales? Sí, totalmente. O sea, Punta del Este está con mucho más gente, mucho más tránsito, inclusive a pesar de la cuarentena voluntaria que tuvimos nosotros, siempre hubo movimiento, siempre hubieron lugares abiertos. Y también no nos podemos olvidar que tradicionalmente marzo siempre fue, que fue cuando empezó todo este tema de la cuarentena, fue un mes en que mucha gente se quedaba, sobre todo gente más mayor, o sea que de repente durante los meses de enero y febrero ya se alquilaba su departamento, se lo prestaba a familiares, y venía en marzo, que es realmente un mes precioso. Bueno, y mucha de esa gente, la cuarentena los agarró en Uruguay y decidieron quedarse. En cuanto, buen día, Florencia, en cuanto al poder adquisitivo de las personas que están interesadas en venirse, ¿qué se ve? Y bueno, el poder adquisitivo en general, o sea, es bueno, porque sabemos que el costo de vida en Uruguay, o sea, es más alto que en Argentina, así que hay consultas y eso, bueno, y la gente quiere saber un poco, o sea, un poco de todo, porque no solo cuánto cuesta la propiedad, sino los impuestos que pagan, en caso de ser un departamento, los gastos comunes. ¿Y qué precios estás hablando? ¿Qué números se manejan? ¿Consultas que para compra, para alquiler? ¿En qué valores andan? Las dos cosas. O sea, consultas para compra, ya sea de departamentos o sea, y también de cosas comerciales, o sea, el en torno de los 300 y pico, o sea, te estoy hablando de algo para residir. O sea, también hay gente que viene muy decidida buscando algo concreto y lo paga el precio que tiene que pagarlo, ¿no? Por ejemplo, un departamento en el puerto, o sea, que anda cerca del $1.000.000, o sea, y hay también público para ese tipo de cosas. Claro. Y también hay... Sí. No, seguí.
No, también hay gente buscando alquileres anuales o inclusive alquileres ahora por un par de meses, o sea, en cuanto puedan salir de Buenos Aires para probar vivir un tiempo aquí, a ver cómo se sienten. O sea, también hay eso. Y te comentan, perdón, siguiendo en esa línea, ¿te comentan que buscarían trabajo acá, mudarían sus oficinas acá o seguirían trabajando a distancia? Bueno, o sea, yo creo que el tema justamente de poder trabajar a distancia facilitó un montón esas cosas, ¿no? O sea, yo lo que siento es que hay mucha consulta y bueno, y después están todos un montón de cosas a resolver, ¿no? O sea, algunas de las personas que sé que están con ganas de venir para acá es gente que ya tiene vínculos acá, claro, o ya tiene, claro, a esa gente le resulta mucho más fácil. Sé que no es tu métier, Florencia, pero quería consultarte, vos sabés, en el caso de invertir, ¿no? Decíamos todas estas facilidades que se le dan y además la atracción que quiere generar el gobierno uruguayo para que vengan argentinos, ¿sabés en qué rubros hay interés invertir o generar empresas o generar emprendimientos? No te sabría decir exactamente, o sea, uno de los temas que tiene Uruguay, bueno, que somos un mercado bastante más chico, ¿no? Entonces, en el momento ya de pensar en hacer algo, o sea, sé que han habido interés por locales comerciales, te diría, no sé qué tenían pensado poner allí, hay gente averiguando también por campos, Claro. o sea, yo creo que honestamente la gente que le va a ser más fácil digamos, la movida va a ser gente de repente ya retirada, que tiene su pasar, Claro. que bueno, que no le cambia tanto, digamos, o sea, la gente que está todavía en edad productiva y tiene sus empresas en Argentina o su empleo en Argentina, o tiene hijos en colegios y eso, bueno, ahí, o sea, realmente es un cambio de vida grande, ¿no? Porque en realidad esa era la Yo creo que intención hay del mucha gobierno. gente, claro, hay mucha gente que va a consultar, o sea, de esos, o sea, muchos se van a decidir, pero otros, o sea, van a desistir porque tampoco, o sea, es tan fácil. Una breve, digamos. Florencia, ¿cómo está el tema de la construcción? O sea, hablando de nuevos edificios o de nuevas propiedades, una vez de este parate que implicó la pandemia, también pensando en nuevas locaciones, ¿no? A la venta. O sea, hay algunos proyectos nuevos, o sea, proyectos que están también completándose. Acá, cerca de mi casa, por ejemplo, en la ruta 10 y la ruta 104, hay un edificio que viene, o sea, en cuanto se abrió el tema de la construcción que pudieran seguir trabajando, siguieron trabajando. Hay algún proyecto nuevo para el lado de Maldonado. Así que, o sea, no es un momento obviamente de un boom. No. Pero sigue la construcción. Sin duda. Sigue. Florencia, muchas gracias por el tiempo. Sin duda que esto es una bocanada de aire fresco para todos los agentes inmobiliarios, ¿no? Se está moviendo el mercado a razón de esta intención e interés de los argentinos. Y para nosotros es bueno, ¿no? Será preocupación para el presidente Fernández, pero para nosotros es una buena noticia. Muchas gracias, Florencia. Ha sido muy gentil y nos has pintado un panorama interesantísimo. Lo que está pasando en Punta del Este como referencia y representativo del balneario insignia del Uruguay. También en Colonia está pasando lo similar en Carmelo, por ejemplo. Además muchos ¿no? tienen arraigo allí. Es importante lo que decía Florencia, que hay consultas, porque era el mismo sentir del consulado. No es que me decían, hay muchas consultas, realmente no damos abasto, pero no todas llegan a realmente luego generar un interés por empezar a tramitar la residencia. O sea, hay interés a veces cuando uno ve, bueno, lo que significa mover las empresas, mover la inversión, mover a los chiquilines, se detiene el interés o por lo menos se aplaza. Habría que a veces se mantienen los precios también. El año pasado había mucha cosa en venta, mucha casa en venta en Punta del Este y apartamento, ¿no? Sí. Y precios bastante razonables. No, y ahora han bajado también los precios, claro, ¿no? El dólar subió y ahora, bueno, capaz que toda esta reactivación a veces implica algún ajuste también de precios. Es oportunidad para los inversionistas también, bueno, ¿no? El que puede comprar y es un buen momento para comprar. El uruguayo que ve esta situación capaz que puede invertir y luego alquilar para argentinos. Absolutamente. También es una oportunidad de negocio, sin duda.